buenos días a todos. Hoy es sábado, día 11 de julio. Estamos en la semana 14ª del tiempo ordinario. Como todo sábado, miramos siempre a la Virgen Santísima, nuestra Madre, Nuestra Señora, nuestra Reina. Estamos en las vísperas también de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, aunque todavía quedan unos días, pero bueno, es una novena que generalmente se hace en muchas parroquias, en muchos lugares. No dejemos, como digo, cada sábado, de invocarla y de tenerla muy presente a nuestra Madre Santísima. Sin embargo, hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Benito Abad, patrono de Europa. Con toda razón, el Papa San Pablo VI, en 1964, nombró a San Benito patrono de Europa, porque fue muy notable su aportación y la de sus hijos, los monjes y monjas de la familia benedictina, a la cultura, a la fe, a las raíces, a los orígenes de Europa. Unos años más tarde, en 1980, San Juan Pablo II dio el mismo título a los dos hermanos orientales, San Cirilo y San Metodio, que recordamos el 14 de febrero. Así, los tres, uno occidental, San Benito, y dos orientales, Cirilo y Metodio, son copatronos de Europa y se celebran con categoría de fiesta, ¿no? Antes era una memoria, pues ahora categoría de fiesta. La única fuente biográfica de la que disponemos de San Benito es el libro segundo de los Diálogos de San Gregorio Magno, el papa biógrafo cronológicamente no muy alejado de San Benito, al recoger los testimonios de los discípulos inmediatos y al mezclar, de acuerdo con el gusto y los criterios de la época, elementos maravillosos con los datos históricos, explica el desarrollo de la vida y la obra del gran maestro de los monjes de Occidente. Desde los inicios de su vocación, cuando el adolescente huyó del mundo para convertirse en monje, hasta la realización cenobítica definitiva de Monte Cassino, ordenada por la regla monástica más famosa, tras haber pasado por las más diversas formas de vida monacal. La semisoledad en Enfide, la perfecta anacoresis cerca del río Anienne, la primera experiencia comunitaria, trágica experiencia, en Vicóvaro, y el sistema semi-cenobítico en Subiaco. Benito nació en Nursia, en la región italiana de Umbría, actualmente se dice Norcia, y después de estudiar en Roma se retiró a la vida monástica, primero, como hemos dicho, solitario, como eremita, y luego fundando comunidades en Subiaco y Monte Cassino. La vida escrita por San Gregorio está además redactada bajo la inspiración de una idea básica propia de la teología geográfica antigua y que se puede resumir con las palabras: Benito estuvo siempre lleno del espíritu de todos los justos. San Benito murió probablemente en el año 547, la fecha litúrgica del 21 de marzo, en la cual, y desde muy antiguo, constante y precisamente, se celebraba dentro de la Cuaresma la muerte de San Benito, tiene por ello mismo las apariencias de ser una fecha histórica auténtica. Los reformadores del calendario romano, partidarios de dejar libres los días cuaresmales, trasladaron la memoria de San Benito a esta otra fecha litúrgica, la de hoy, 11 de julio, que empieza a aparecer en los libros litúrgicos de Francia en la segunda mitad del siglo VIII. Es probablemente en sus orígenes la fiesta del supuesto traslado del cuerpo desde Monte Cassino a Fleury, en las orillas del Loire, en el siglo VII o VIII. Hay que advertir que algunas fuentes medievales dan también otra fecha, la del 4 de diciembre, que recibe el título de Ilacio Adventus, nombres que han sido interpretados de diversas formas. La tradición de Monte Cassino negó siempre el traslado de los restos del santo a Francia y sin duda
con el fin de evitar malos humores dentro de la orden benedictina, se acabó por dar a la fiesta del día 11 de julio el título de patrocinio de nuestro Padre San Benito, en lugar de traslado. Después se adoptó un epígrafe más simple, Solemnidad de San Benito. Hay muchos datos geográficos, pues engordados, podemos decir, forman parte de lo que diríamos como leyenda dorada en torno a San Benito. Quizá uno de los episodios más conocidos, más famosos, es el que habla de la relación con su hermana, Santa Escolástica, a la cual se adjudica la fundación de las monjas benedictinas, y San Benito de los monjes. Bueno, se dice que Benito fue un día a visitarla y se entabló entre ellos una conversación realmente muy mística, muy elevada, y tan a gusto estaba Escolástica que no quería que su hermano se marchase. Y él decía que no estaba bien que el abad, el prior, durmiese fuera del monasterio. Entonces ella le pidió a Dios que hiciera llover una lluvia tan fuerte que impidiese que su hermano pudiese salir. Y así fue lo que ocurrió. Y entonces él pues permaneció en conversación con ella. Se dice que era tan fuerte la unión que existía entre los dos hermanos. En algunas biografías se dice que son incluso gemelos, del parto gemelar. Lo cierto es que también se cuenta que cuando murió Escolástica, Benito vio como una paloma blanca subía hacia el cielo, ¿no? Y eso fue, un guiño de Dios para hablar de la santidad de Escolástica. Muchas veces también pues, se habla de sus casos, por ejemplo, de curas, sacerdotes cercanos, que le envidiaban y que no le querían bien, y entonces le mandan un pan envenenado, pan que un cuervo aparta y que según San Gregorio pues se lo lleva a un sitio donde nadie pudo comerlo, etcétera, otro tipo de leyenda. Quizá lo más conocido de San Benito, sin duda alguna, y lo más preciado, es la famosa regla benedictina y su máxima, ora et labora, ¿no? El dar ese equilibrio entre la oración y la actividad, aquello que tantas veces hablamos de Marta y María, ¿no? Pablo VI, al proclamar a San Benito patrono de Europa, afirmaba que los monasterios benedictinos configuraron la unidad del continente, llevando con la cruz, el libro y el arado la civilización cristiana. Cuántas bibliotecas, cuántas farmacias, cuánta cultura surgió en torno a las abadías benedictinas, ¿no? Y cuánta espiritualidad también de hombres y mujeres santos y monjes que siguiendo la regla de San Benito, pues han sido verdaderos directores espirituales, hombres de fama de oración, de cultivo de las ciencias, y así, pues ya digo, forma parte de lo que es la raíz de Europa. Las lecturas de hoy subrayan dos rasgos importantes de aquella gran figura que fue Benito de Nursia: sabiduría espiritual y desprendimiento. Aquella sabiduría espiritual que desembocaba en la práctica de la justicia está sintetizada, como hemos dicho, en el lema ora et labora. Es una propuesta que en esta Europa materialista y poscristiana podremos hacer nuestra y proponernos ser testigos de experiencia de los valores trascendentes, orar y trabajar, laborar, por una justicia que favorezca la justa distribución de la riqueza que Europa tantas veces ha quebrantado en el transcurso de su historia egoísta, ¿no? El texto del Evangelio de hoy es Mateo 19, 27, 29. Recibirá el 100 por 1. El seguimiento de Cristo por parte de los cristianos y de un modo especial por los que abrazan la vida religiosa y consagrada tiene sus mejores antecedentes en los apóstoles que, dejándolo todo, siguieron al Señor.
Pedro, mostrando una sensibilidad no demasiado gratuita, le pregunta al maestro: "Y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? ¿Qué vamos a recibir a cambio?". La respuesta de Jesús es un poco misteriosa. Apunta al final de los tiempos, asegurando un lugar privilegiado a sus seguidores, como jueces de las 12 tribus y además el 100 por 1 de lo que han dejado. San Benito y su familia de seguidores nos dan un ejemplo magnífico de renuncia a los bienes de este mundo por seguir a Cristo y su estilo evangélico de vida. Benito no fue el primer monje occidental, pero sí el que más influencia tuvo en este género de vida cristiana, sobre todo por su célebre regla de la que en el oficio de lecturas leemos parte del prólogo, ¿no? Si buscas realmente la perfección, llama a la puerta del conocimiento de Cristo y deja que Cristo, que la luz de Cristo, entre en ti. Los cristianos, tanto si nos quedamos en el mundo como si abrazamos la vida monástica o el apostolado activo de las comunidades religiosas, tenemos un buen ejemplo en San Benito. La verdadera sabiduría de la que habla la primera lectura y el seguimiento generoso del Evangelio son actitudes que han adoptado miles y miles de cristianos, sobre todo en la vida religiosa. Seguir a Cristo es el camino mejor para alcanzar los bienes más importantes. De este santo, la historia recuerda, entre otras cualidades, su mesura, su prudencia, su discreción. Invitaba a los suyos a una vida evangélica profundamente vivida y a la vez quería que se caracterizaran por un sentido de equilibrio, por ejemplo, en la organización de su vida comunitaria y en los momentos y en la duración de su plegaria y de su descanso. Nos viene bien recordarlo porque todos podemos tender a exagerar, a ser un tanto extremistas en nuestras posturas. Incluso para el bien vale la consigna de San Benito: no exagerar en nada. San Benito, además, supo conjugar en su regla el trabajo y la oración, la caridad y la liturgia. Pablo VI, en el breve con el que lo nombra patrono de Europa, explica cómo fue padre y maestro del viejo continente con la cruz, con el libro y con el arado, la oración, la cultura y el trabajo manual. La cultura era fundamental en unos momentos en que se derrumbaba el antiguo mundo romano, el imperio romano, y Europa se abría a los nuevos pueblos nórdicos. La vida monástica contribuyó a conservar y difundir la cultura clásica a las generaciones siguientes. También el trabajo fue un lema monástico que se convirtió en base del progreso de los pueblos. La agricultura, la farmacia, la ordenación de libros, el miniar los cantorales, en fin, todo ese trabajo tan precioso que ha hecho la vida monástica. El lema de San Benito, ora et labora, ha sido imitado y adaptado repetidas veces y ha sido norma de una vida cristiana y monástica equilibrada y lúcida. Quería decir al menos una palabra acerca de la famosa medalla de San Benito, ¿no? Las medallas, los escapularios, son ayudas en el camino de fe, pero desde luego haremos muy mal si convertimos la medalla de San Benito en una especie de amuleto, de talismán, ¿no? Porque no es eso lo que se pide con ella, ¿no? O lo que realmente debemos de vivir con esta medalla que tantas y tantas personas tienen, ¿no? Es importante conocer también el significado, el sentido que tiene la medalla, ¿no? Por un lado, en una parte dice: a la hora de nuestra muerte seamos protegidos por la presencia del Señor.
Abajo del Monte Cassino, 1880. También está la Pax. También en la izquierda se lee: es malo lo que me ofreces, traga tú mismo tu veneno, que es un rechazo a Satanás, ¿no? Va de retro Satanás, no me aconsejes cosas vanas. La medalla es una exaltación del amor a Cristo, de acuerdo con los fieles cristianos, ¿no? Quienes practican esta devoción le atribuyen poder para alejar el mal por medio de la fe. Ayuda a combatir el mal y las tentaciones que provienen del Satanás, del mismo diablo, máximo enemigo de Dios. Pues eso, que la tengamos como algo que realmente nos ayuda a vivir más nuestra fe y a luchar por vencer las tentaciones y alejarnos del mal. Bueno, no me alargo mucho más, que ya lo he hecho bastante en este día de hoy. Le tengo especial cariño y devoción a San Benito. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.